que estén muy, muy bien. Primero, antes de comenzar, quiero agradecer de todo corazón a todos los que vieron el video anterior de Jueves de Mentes Millonarias. Gracias a los que compartieron, dieron me gusta, comentaron, lo vieron principalmente. Así que felicito también a las personas que están dispuestas a escuchar nuevos conocimientos. Eso es fundamental y no mucha gente está dispuesta a escuchar y aprender nuevas cosas. Hoy vamos a aprender, ustedes conmigo van a aprender porque yo también estoy aprendiendo un poco más acerca de ello, y cuando había investigado sobre este tema, que como verán en el título ya saben que vamos a hablar sobre la inteligencia, o mejor dicho, las inteligencias, ya verán por qué. Es un tema interesante y que justamente no se habla seguido, no se habla, y que hay que tener en cuenta porque al ser un poco ignorantes de esta información nos termina un poco bajando la autoestima. Y yo sé que principalmente nos sucede esto quiero que vuelvan un segundito al pasado y recuerden cuando terminaron el colegio, cuando estaban en el último año y tenían que decidir qué estudiar o qué hacer de su vida, y muchos se sentían incapaces o se sentían que no eran inteligentes. ¿Por qué? Porque teníamos siempre en el aula hay uno que sabe muchísimo de matemática o sabe muchísimo de lengua o sabe, no sé, le va excelente en música, pero no sé, después en matemática es malísimo, y así sucesivamente. Hay un montón de casos. Ahora bien, nos vamos a centrar en hablar sobre la inteligencia para justamente darnos cuenta de que todos tenemos no una inteligencia, sino más de una. Y que está bueno conocer realmente este tipo de inteligencias, que ya verán, es muy interesante. Bueno, espero la disfruten, les sirva, les sea útil, y nada, que si lo quieren compartir, lo pueden compartir al video. Y bueno, vamos a comenzar. Primero, quiero que nos basemos en el concepto de lo que es el concepto de justamente inteligencia. El concepto de inteligencia se basa en que son las facultades mentales que nos permiten aprender, razonar, tomar decisiones, entender y dar una idea determinada de lo que es la realidad, ¿sí? Ahora bien, ya sabemos lo que es el concepto de inteligencia en sí. Ahora vamos a basarnos en cómo tradicionalmente se medía a una persona, a través de un test, qué tan inteligente era, ¿no? Este test servía para averiguar la capacidad cognitiva e intelectual de una persona. Este test se llamaba cociente intelectual. ¿Cómo era? Este test se basaba en dividir la edad mental de una persona por la edad cronológica. A base de eso había un resultado, el cual se multiplicaba por 100, y ese resultado final nos derivaba qué tan inteligente era una persona en ese entonces. Pero ¿cuál era la cuestión de este test, de este tradicional y conocido test de cociente intelectual? La cuestión era justamente que medía solamente dos tipos de inteligencia. La primera era la inteligencia lingüística verbal, y la tradicional, que son estas dos tradicionales, la inteligencia lógica matemática.
Por otro lado, llega Howard Gardner, que les voy a dejar la imagen de quién era él. Bueno, él era un psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, que justamente dice, no, la verdad no estoy de acuerdo con esta definición de esta especie de inteligencia, porque lo que establece Gardner es justamente que hay múltiples inteligencias, no había solamente dos, y este test lo que justamente hacía era medir solamente dos tipos de inteligencia. Claramente en las escuelas nos pasa de que nos sentimos un poco incapaces porque son muy tradicionales y no hay materias creativas o no nos enseñan de un método que sea más creativo y más adaptado a lo que es todo actualmente. Y ese es un tema que, bueno, si no podemos hablar, tenemos para rato. Pero en fin, lo que justamente establece Howard Gardner es que hay múltiples inteligencias. Y ahora vamos a ver cuáles son. Les voy a dejar otra imagen por acá, que ya ven, son 8. Pero para que sepan de antemano, se agregó una que es muy conocida y ya van a ver que la conocen, obvio que sí. Vamos a hablar, quiero contarles estos tipos de inteligencia y les voy a dar al final, profesiones que son ideales para quienes tienen este tipo de inteligencia. Quiero pedirles que, si se copan, pueden dejar en los comentarios qué inteligencias tienen. Justamente Gardner dice que una persona tiene no una inteligencia, sino más de una. Así que para aquellos que tenían el autoestima un poco por el piso en el último año de colegio, ya van a ver que ya no más, porque todos somos inteligentes, todos, y todos somos capaces de lograr. Y si hay algo que quiero remarcar, chicos y chicas, es que con la práctica todo se puede lograr. Si hay alguien que, por ejemplo, es malo en matemática, con la práctica se puede mejorar. Podemos ser inteligentes en todas las áreas, pero la cuestión es poner práctica. Ahora mi idea es que a través de este video es que sepan justamente que para aquellos que se creían incapaces o bien los chicos que están detrás de esta pantalla y todavía no saben qué estudiar, quiero que se basen en darse cuenta en qué tipo de inteligencia tienen, y a base de esa inteligencia pueden justamente buscar una profesión o una carrera o un curso que los beneficie a ustedes porque saben del tema, ¿no? No sé si me explico. Bueno, bien, en fin, no me quiero alargar porque ya saben que tenemos solo 15 minutos. Vamos a hablar sobre la primera inteligencia. La primera inteligencia es la inteligencia lingüística verbal. Esta inteligencia se basa en la inteligencia lingüística verbal, que consiste en la capacidad para dominar ya sea el lenguaje oral, escrito. Hay gente que tiene esta inteligencia y es genial para escribir, para hablar, para explicar, para comprender rápidamente el significado que tienen las palabras. Por ejemplo, una persona que lee rapidísimo y ahí al toque ya sabe todo lo que está leyendo y vos decís, ¿cómo hace? Y bueno, es excelente para eso, cada uno tiene su magia. Bueno, una profesión ideal para esto obviamente es ser escritor, ¿qué más? No sé, maestro, orador, periodista, podría ser también. La segunda es
otra inteligencia tradicional que habíamos hablado anteriormente, y es la reconocida y en la que a todos nos da un poco de quickie, inteligencia lógica matemática. Esta inteligencia se basa en tener lógica principalmente, tener una capacidad de razonamiento complejo, de pensamiento crítico, de abstracción, de cálculos numéricos. Bueno, ya sabemos que siempre teníamos un compañero que era súper veloz en las matemáticas y lo envidiábamos porque decíamos, ¿cómo hace, señor? ¿Cómo hace? Una profesión ideal sería ser ingeniero, científico, profesor de matemática también. Vamos por la 3. La 3 es la inteligencia visual espacial. Esta es la inteligencia de los creativos, de los que pueden hacer imágenes mentales donde, ¿vieron esa gente que saben decorar de manera extraordinaria porque ven un lugar y ya se imaginan cómo puede ser y demás? Bueno, yo soy una de ellas. Cabe recalcar que pueden dimensionar objetos, pueden crear imágenes, presentar ideas visualmente, y obviamente una profesión ideal para esto son los fotógrafos, los diseñadores, los arquitectos y demás. La 4, me queda poco tiempo, por eso me estoy apurando lamentablemente. La inteligencia musical. La inteligencia musical, bueno, lo básico es la gente que tiene una capacidad extraordinaria para justamente tocar un instrumento, cantar, componer y demás. Y obviamente una profesión es ser músico, compositor, ¿qué más? Bueno, cantante y demás. 5. Inteligencia corporal kinestésica. La inteligencia corporal kinestésica es la capacidad para coordinar movimientos del cuerpo. Acá la profesión que entra fundamentalmente es bailarines, actores, deportistas y demás. La 6. La 6 se basa en la inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal se basa en tener empatía y comprender los sentimientos de los demás, y obviamente utilizarlo como una herramienta para ayudar a los demás y demás. Una profesión ideal: psicólogo, maestros, directores, abogados, podría ser. Número 7, la inteligencia intrapersonal. Esta me siento identificada porque es la inteligencia en la que uno se conoce a uno mismo, conoce sus emociones, sus pensamientos, trata de conocerse todos los días, de lo que nos gusta, lo que no. Y justamente una profesión son los filósofos. La última, supuestamente, es la inteligencia naturista. La inteligencia naturista se basa en la sensibilidad que tienen personas hacia lo que es la naturaleza. La agricultura, agricultores, ganaderos, botánicos o biólogos son los mejores en eso. Después, por último, está la inteligencia emocional, que muchos ya han escuchado porque es muy reconocida. Y justamente equivale al aumento de la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal, porque justamente es la empatía que uno tiene hacia los demás, y también lo conocerse a uno mismo para poder ayudar. Quiero que dejen, chicos, en los comentarios, ya se me acaba el tiempo, qué inteligencia creen que tienen. Obvio que más de una, porque todos somos inteligentes y podemos lograr lo que querramos. Confíen en ustedes mismos siempre.